unas conexiones con lo que ya hemos visto durante el semestre. Primero, vamos a hacer una recapitulación de materias que ustedes han visto. Vamos a iniciar con la historia del derecho conociente. En esta clase la vamos a tomar como un tipo de debate. Lo que quiero es que entre todos lleguemos a una conclusión en cuanto a las fundamentaciones del derecho. Ustedes ya están a punto de regresar de la carrera. Por lo tanto, es importante que tengamos bien fundamentado de dónde somos. Es decir, el estudio que nosotros tenemos, de dónde proviene. Ustedes ya llevaron materias como historia del derecho 1, derecho romano, las teorías, etc. Pero vamos a iniciar con la historia del derecho como ciencia. Primero, como ciencia histórica. Como ciencia histórica. Bien, desde tiempos casi el inicio de la era humana, los seres humanos se han regido bajo ciertas reglamentaciones. ¿Todo esto para qué? Para tener un orden, porque si cada ser humano quisiera lo que quisiera, la acepción, entonces caeríamos en un estado anárquico. Entonces, primero, vemos la ciencia del derecho como una ciencia histórica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué les supone que el derecho sea una ciencia histórica? Algo que debería estudiarse, pero desde la historia, desde registros que tenemos. ¿Cómo les suena eso? Cualquier opinión es bienvenida. Vamos a tomar esto como un debate. ¿Parece? Entonces, si hablamos del derecho como una ciencia histórica, ¿cómo lo podemos fundamentar? Venga, ¿qué les parece? Bien. Y como un avance. ¿Qué más? De trascendencia para la sociedad. Ok, muy bien. Son muchos trascendentes. No, vamos a hacer una lluvia de ideas, díganme. Puede ser como un requisito para la sociedad porque a base de lo que ya existe antes como derecho, es sobre lo que se ha enfocado ahora. Muy bien. Un requisito lo podemos también delimitar como algo que tiene que hacer la sociedad para mantener un orden. Nosotros, en derecho laboral, tenemos un librito, ¿sí? Que es la Ley Federal del Trabajo. Y esa Ley Federal del Trabajo, ¿qué nos indica? ¿Qué nos dice ese libro? ¿Cómo, perdón? ¿Qué nos dice la Ley Federal del Trabajo? ¿Cómo debemos de llevar a cabo un procedimiento? Pero esta ley ha sido modificada en numerosas ocasiones. Sin embargo, tuvo que tener un origen. Al principio de este semestre, igual que en derecho laboral, vimos antecedentes históricos de cómo se dieron los primeros movimientos en materia laboral, en los cuales los trabajadores defendían sus derechos. ¿Sí? De esta manera, vamos a ver lo siguiente. Tenemos que, si ya tenemos en cuenta que el derecho tiene estas fundamentaciones, ¿sí? Como ciencia histórica la hemos visto, de igual manera vamos a encaminar el derecho, pero ahora como una ciencia jurídica, ¿sí? Aquí ya vemos que tuvimos un inicio, ¿sí? En los cuales el ser humano pues, se fue dando, ¿no? Fue dando sus avances tecnológicos, sociales, etc.
y tuvieron un avance, una trascendencia y unos requisitos, los cuales el ser humano tenía que cumplir. Y esos requisitos nos llevan a unas reglamentaciones, a unos reglamentos que mediante el paso del tiempo se fueron convirtiendo en escritos establecidos, en algo que ya deberíamos seguir. De igual manera, vamos a ver al derecho, pero como una ciencia jurídica. ¿Qué le supone el derecho como una ciencia jurídica? Como tal, podemos ver que los términos son muy similares y que los hemos estado utilizando durante los últimos 4 años que están aquí, que han estado aquí. En ese sentido, tenemos que identificar algunos parámetros. En primera, el derecho del pasado. ¿Sí? El derecho del pasado, la técnica jurídica, y la exposición. Aquí, como ciencia histórica, llegamos a la conclusión de reglamentaciones, ¿sí? Y esas reglamentaciones se convierten en una ley. Pero, para aterrizar el derecho como ciencia jurídica, primero tenemos que analizar los antecedentes. Así como en el derecho laboral, estudiamos que los primeros movimientos se dieron allá por el siglo XIX, a inicios del XX, en los cuales se llegaron a determinados acuerdos. Hace que, ¿qué día es hoy? 8. La semana pasada celebramos el Día del Trabajo. ¿Por qué celebramos el Día del Trabajo? No únicamente para no trabajar, sino el porqué de esa fecha. Por el contexto histórico. Muy bien. El contexto histórico. Quítame la X, nada más es el contexto histórico. Bien. Ese contexto histórico, ¿en qué se basa? ¿O cuál fue ese contexto? Aquí fueron los movimientos sociales en materia laboral que dieron paso a determinadas reglamentaciones. Y aquí en México la conocemos como la Ley Federal del Trabajo, entre otras cosas. Jurisprudencia, tratados, doctrina, etcétera, etcétera. Ahora, nosotros como abogados del proceso, tenemos que tener una técnica jurídica. ¿Pero a qué se refiere esa técnica jurídica? Si nosotros vamos a elaborar una demanda porque tenemos un cliente, ¿sí? Este cliente nos está pidiendo asesoría para llevar el caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro primer contacto con el cliente? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cuál es su problema? Exactamente. Primero le vamos a preguntar cuál es su problema. Una vez que el cliente nos diga, tengo un despido injustificado, me despidieron a mi consideración injustificadamente de mi trabajo, ¿okay? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a tomar las partes de lo que nos diga nuestro cliente y en base de lo que nos diga nuestro cliente, nosotros vamos a utilizar una técnica jurídica que aprendimos ¿dónde? Exactamente, es aquí donde estamos aprendiendo la técnica jurídica, estamos aprendiendo la fundamentación. Nosotros, en la Ley Federal del Trabajo, nos dice, así como en los códigos procesales, paso por paso,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué procedimiento debemos de seguir? Desde interponer una demanda, contestarla, aportar pruebas, excepciones, incidentes, etcétera, etcétera. Eso es lo que básicamente estamos aprendiendo en esta materia. ¿Cómo vamos a llevar un procedimiento de actividad laboral? Pero, antes de llegar a donde estamos ahorita, vamos. Ahora, conforme a la exposición, ¿sí? Dentro de la exposición, nosotros vamos a saber cómo implementar esa técnica jurídica. Pero antes de nosotros ya hubo personas que la desarrollaron. En principio, ¿cómo lo desarrollaron? Bajo ciertas reglamentaciones, bajo ciertos argumentos, etc. Hay una definición, de este lado, una definición que nos da Emmanuel Kant. Kant nos menciona lo siguiente, de la cual vamos a extraer una idea, ¿sí? Kant menciona que el derecho se reduce a regular las acciones externas de los hombres y hacer posible su existencia. Lo define como el conjunto de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el arbitrio de los demás, según la ley universal de la libertad. Palabras más, palabras menos. Kant, en sus escritos, nos mencionaba que un ser humano puede llevar un derecho, ¿sí? Puede llevar una vida siguiendo determinadas reglamentaciones. ¿Okay? Al igual que los siguientes seres humanos pueden llevar su vida siguiendo reglamentaciones, siempre y cuando el derecho de uno no interfiera con el de los demás. En los billetes de 20 pesos está una imagen. ¿De quién es esa imagen? De Benito Juárez. Benito Juárez tiene un dicho muy famoso que todos conocemos. ¿Cuál es ese dicho? El respeto del derecho ajeno es la paz. Entonces, Emmanuel Kant nos hace una similitud de ese tipo de derecho. ¿Sí? Nosotros podemos seguir una vida con las reglamentaciones, pero cuando interferimos en el de alguien más, entonces vamos a tomar sus derechos. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia de seguir estas reglamentaciones? ¿Qué les dice seguir una reglamentación? Para que coexistan las libertades. Muy bien, vamos a ver. Para una coexistencia. Para una coexistencia. Bien. Obviamente en nuestro derecho, nosotros como ciudadanos seguimos las reglamentaciones en la mayor parte de nuestra vida, de nuestro día. Yo no puedo tomar el teléfono de la compañera y hacer una llamada de 50 minutos a Europa. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque es de ella. ¿Perdón? ¿Porque no tienes algo? Bien, pues esto, ya desde las primeras naciones, ya era una reglamentación. Las fundamentaciones que nos dan los autores clásicos nos dicen que el derecho es una coexistencia, pero también tiene un objeto. Tiene
tiene un objeto. Ahora, este objeto tiene algunas delimitaciones. Delimitación material, delimitación espacial, y una delimitación cronológica. Primero, la delimitación material. ¿Por qué una delimitación material? ¿Dónde nosotros encontramos establecido el derecho? ¿Dónde está? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo? Diversos códigos, leyes, reglamentos. Muy bien. Leyes, reglamentos, ¿dónde más? Códigos. Códigos, tratados, etc. Todo lo que ya hemos conocido. Sin embargo, no siempre el derecho se encuentra ahí. Porque podemos tener otro tipo de fuentes en las cuales podemos materialmente conocer la fundamentación del derecho. ¿Con cuáles? La jurisprudencia. La jurisprudencia, la costumbre, ¿dónde más? ¿Recuerdan la doctrina? ¿Recuerdan los principios generales del derecho? ¿Qué son? No necesito darle la definición exacta, ¿sí? Estamos hablando de ideas. Sería fuente. ¿Perdón? Generales, un sinónimo de eso es una fuente. Son aquellas fuentes por las cuales se constituye el derecho. Exactamente. Son las fundamentaciones, ¿sí? Son los preceptos por los cuales nosotros como abogados nos debemos regir. Ahora, dentro de la delimitación espacial, nosotros, y lo vimos a inicio del semestre, ¿recuerdan cuando vimos acerca de un despido injustificado en la cual el trabajador laboraba en Oxxo? ¿Recuerdan? El trabajador labora en Oxxo. ¿A quién vamos a demandar? Vamos a demandar a la empresa, ¿sí? Pero aquí vamos a constituir como patrón al que del supervisor, al jefe de la plaza, o al jefe de defensa. ¿A quién? Al representante legal. Oxxo, las oficinas, Oxxo pertenece a FEMSA, ¿recuerdan? Y FEMSA, ¿dónde está domiciliado? En Monterrey. Nosotros estamos en dónde? En Juárez. ¿Sí? Entonces, en ese sentido nosotros tenemos un espacio, un espacio geográfico, tenemos una delimitación geográfica, las cuales ya determinaríamos si interponemos la demanda de recursos en Monterrey, en Juárez, en donde sea. Lo que quiero que quede más o menos claro, chicos, es la delimitación espacial. Es decir, no solamente geográfica, sino en territorio de estudio. De igual manera, podemos pasar a una delimitación cronológica. Aquí, chicos, en las delimitaciones cronológicas tenemos que hacer ¿qué? Es una línea de tiempo. Vamos especificando cómo ocurrieron los hechos
y será interminable en hacia él. Ahora, viendo al derecho de manera histórica, ¿cuáles creen ustedes que sean los fines, el fin del derecho? Ya conocemos los principios generales, pero ¿cuál es el fin? ¿Hacia dónde vamos? Exactamente. Bien común. ¿Qué más? ¿Un orden social? Reconocer la conducta del individuo. La conducta del individuo. ¿Qué más? Orden social, bien común, la conducta. Tengamos paz. O sea, el derecho, desde su nacimiento, ha buscado que en base a reglamentaciones podamos tener estos datos. ¿Sí? Ok. Ahora, así como vimos las delimitaciones, también vamos a ver los métodos de la historia del derecho. Estos son muy simples, supongo que ya los habrán visto. El primero es el método histórico y cronológico. ¿Cómo analizaríamos un método histórico o cronológico? ¿Cómo les parece? Si nosotros tenemos una demanda, ¿sí?, de la materia que ustedes gustan, ¿quieres? O miren, vamos a ver este ejemplo. Nosotros tenemos una demanda, ¿sí? ¿Qué es lo primero que ponemos en la demanda? Fíjense el problema, ¿no? Ciudad juez, bla, 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 bla. Una vez que nos presentamos en la demanda, ¿qué sigue? Los hechos, exactamente. Los hechos. ¿Y qué vamos a hacer en los hechos? ¿Qué le vamos a decir al juzgador con los hechos? Exactamente. ¿Qué es lo que origina la demanda? Dentro de estos hechos, nosotros le platicamos al juzgador qué pasó desde que inició el problema de manera cronológica hasta el punto en que estamos relatando la demanda, ¿sí? Entonces, el análisis comienza ¿desde dónde? Desde la separación de los hechos en distintos periodos. Si hablamos de un divorcio, aquí le platicamos, bueno, en octubre del 2006, por las partes contrajeron matrimonio, bla, bla, bla. Para octubre del 2009 nació la primera. Para octubre del 2012 la segunda. Para mayo del 13 la separación. ¿Sí? Entonces vamos de manera cronológica. Así es como investiga el derecho, según una fundamentación cronológica de uno, otro. Ahora,
El siguiente es el método sistemático. El método sistemático. Ahora, en este se establece que ha de comenzar en análisis partiendo de una división de sistemas jurídicos para posteriormente pues, ir situando cada hecho según corresponde. Y en el tercero es el método mixto. En el método mixto, chicos, es muy similar al cronológico, aunque el estudio puede partir de diferentes etapas. Entonces, es por eso que ambos se emparejan, ¿okay? O pueden ser 4 iguales. Bien. Por último, chicos, vamos a revisar las fuentes del derecho. Y esas también ya las hemos manejado. En las fuentes del derecho manejamos 3 tipos. Primero, las históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas? Documentos o reglamentaciones del patrón. Muy bien. Documentos. Recuerda que a inicios escribimos el código Hammurabi. ¿Qué es el código Hammurabi? La primera reglamentación en materia de derecho. Ok. El siguiente son las fuentes reales. Estas fuentes reales, aquí ya hablamos de el código, no sé, de procedimientos familiares, la ley federal del trabajo, son fuentes que tenemos a la mano. Y por último, las fuentes formales. ¿Qué podemos decir acerca de las fuentes formales? Cuando se quiere generar una ley, ¿cuál es el primer paso? ¿Verdad? Una iniciativa. Más bien los que tienen las fuentes reales son las fuentes formales, ¿no? ¿Perdón? Más bien los que puso arriba, los que son los códigos, que son, se refieren a las leyes, esas son las fuentes formales. Las fuentes reales más bien yo tengo entendido que se definen como los hechos que generan situaciones de derecho. A eso es a donde vamos. Las fuentes reales es lo que ya está establecido. Pero dentro de las fuentes formales es cómo se va a generar. Aquí voy a mencionar esta palabra, una iniciativa. Una iniciativa en nuestro sistema jurídico la tiene algún miembro del Congreso, un diputado, etc. Pero esa iniciativa, porque esa persona tiene una iniciativa,
todas esas personas tienen cargos de elección popular. Es decir, nosotros ciudadanos nos elegimos a ellos. Entonces, nosotros exponemos nuestras necesidades como sociedad y ellos se encargan de procesarlas ante las autoridades correspondientes. ¿Para qué? Para que se tenga una reglamentación, o se cree una reglamentación y todos nos podamos regir por ellas. Entonces, las fuentes formales son el conjunto o hechos que realiza el Estado, la sociedad y el individuo para la creación de una ley. Aquí obviamente está por una iniciativa, pero esa iniciativa puede ser ya sea una reforma de ley, que es una modificación, entonces esa iniciativa pasa, ¿qué les gusta? Al Congreso, se aprueba, dice que es una ley, y ¿quién es el encargado de aplicar esa ley? Entonces, todas esas fuentes, chicos, son las que nos permiten a nosotros como sociedad tener una reglamentación, es decir, tener un proceso por la cual nosotros como sociedad podamos operar. ¿Sí? Y todo eso viene de manera histórica, es decir, las fundamentaciones que los tratadistas nos dan o nos dejan establecidas para que nosotros las sigamos y se mantengan. Bien.